Descubre tu vocación en la Universidad Politécnica Salesiana. Aquí recibirás una educación integral y de calidad que transforma vidas. Nuestra oferta en la extensión Cayambe incluye carreras como Ingeniería en Alimentos, donde la innovación y la seguridad alimentaria son nuestra prioridad. Ingeniería Agropecuaria, que te preparará para el desarrollo agrícola y ganadero sostenible. Licenciatura en Enfermería, formando profesionales con un profundo compromiso social y humano, y educación intercultural bilingüe para que puedas atender las necesidades de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Además, nuestro Instituto de Idiomas, en convenio con la Universidad de Cambridge, ofrece cursos de inglés hasta alcanzar el nivel B2. Como centro autorizado para el examen LinguaSkill, te ayudamos a potenciar tu desarrollo personal y profesional en un mundo cada vez más globalizado. Forma parte de esta gran familia. Para más información, visítanos en Cayambe, Avenida Natalia Jarrín, N385 y 9 de octubre. Llámanos al 3962-800, extensión 2509, o escríbenos por WhatsApp al 0999-213-871. Inscríbete hoy y vive una educación transformadora. Si eres parte de la UPS, eres parte de los grandes. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. So deep, I've been sitting by the week. Right. Fixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the deep. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más aquí junto a ustedes en Huella Deportiva, esta plataforma digital que vio su luz pues en el tiempo de la pandemia. Al inicio era únicamente una plataforma en donde se informaba sobre básicamente el tema del fútbol, segunda categoría aquí en Imbabura, y luego poco a poco se fue cristalizando en un proyecto que pretende inmortalizar a los deportistas y a las deportistas destacadas de la provincia, del país también, y hemos tenido dos experiencias precisamente nacionales y hasta un tanto internacionales, porque los dos personajes que han pasado por aquí pues han sido parte deportiva de lo que hablamos del día de hoy en el ciclismo, en la parte nacional, pero también han corrido en el extranjero. Así es que el día de hoy, como no puede ser de otra manera, tenemos un invitado de lujo. Vamos a tratar de conocerlo a fondo, siempre metidos en el tema deportivo, ¿no? Que es lo que nos apasiona, que es lo que siempre ha estado ligado a nuestra vida desde que se tiene uso de razón. Y el día de hoy vamos a
a conocerle un poquito más, ya vamos a presentarlo dentro de un ratito. Nada más déjenme darle las gracias a ustedes primero, pues por habernos permitido siempre entrar en sus dispositivos móviles, en sus hogares, para de alguna forma, como se había mencionado, pues inmortalizar a estas personas, que quede esta huella deportiva en las redes sociales y que en algún momento, si es que ustedes se preguntan o sus hijos se preguntan si hubieron o existieron deportistas destacados en la provincia, en el país, en la ciudad, pues ustedes puedan pinchar ahí en Huella Deportiva y encontrar todas las entrevistas que nosotros hemos hecho a los deportistas destacados. Queremos agradecer a la radio pública de Cotacachi, que siempre está retransmitiendo estas entrevistas, así es que si a lo mejor usted no dispone de redes sociales, no le gusta, no es muy amigo de las redes sociales, pues puede sintonizar también la 93.5 en FM. Todos los domingos, 8 de la noche, está ahí don Patricio Pinzac poniéndole play para nosotros también estar ligados a ustedes a través de las ondas mágicas de la radio, como no puede ser un medio de comunicación tradicional que nunca pasará de moda, la radio pública de Cotacachi. Y también a través de su página web www.radiocotacachi.com. Ahí también pueden visitarnos si es que están lejos de la provincia, si a lo mejor tienen parientes que no pueden sintonizar la radio, que no tienen el tema de una red social, pues también pueden ubicarnos ahí en www.radiocotacachi.com. También queremos agradecer nuevamente al voto de confianza que tenemos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, que se suma una vez más a este periodo comprendido ya ahora, ya casi finalizando el año 2024, y agradecemos pues esa deferencia que tienen con nosotros de poder apoyarnos en esta noble causa de llevarles a ustedes semana tras semana pues un deportista destacado al municipio de Cotacachi, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, que también nos presta su página de Facebook, su fanpage en Facebook, para que esta entrevista también salga a través de esa página del Gobierno Municipal de Santa Ana de Cotacachi. Nos encuentran como municipio de Cotacachi, ahí también salimos todos los domingos 8 de la noche. A Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencia es Confianza. Un saludo también a Cevichería y Marisquería Señor Camarón. También queremos agradecer a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabrita, que es este local que nos abren las puertas de su negocio para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados, a la Universidad Politécnica Salesiana, Extensión Cayambe, 30 años transformando vidas, al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitado, y pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes por dejarnos pues ingresar siempre a sus hogares, como les decíamos anteriormente. Sin más, pues quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle por el tiempo que se ha permitido dar. Habíamos cuadrado ya esta entrevista, me parece que algún tiempo, y precisamente por su espacio laboral habíamos tenido que aplazar esto hasta esta fecha de hoy. Y pues de una manera le agradezco por darse este tiempo. Sabemos que el tiempo que pasa aquí, por sus condiciones laborales es bastante cortito, y usted se ha dado este tiempo para poder conocerlo. Les presento, él es Carlos Arellano, futbolista destacado de aquí de Cotacachi, militar de profesión, ahora piloto comercial, ¿se puede decir piloto comercial? Sí, piloto comercial. Y pues el día de hoy voy a permitirme conocer de cerca qué es lo que se siente primero jugar fútbol y después estar surcando los aires del Ecuador. Bienvenido, Carlitos, muchas gracias por estar aquí y le doy la más cordial bienvenida acá a Huella Deportiva. Muy amable, estimado Iván, muchísimas gracias. Un saludo para toda la afición cotacacheña, para toda la provincia y para todo el país, los que puedan sintonizar este prestigioso espacio como es Huella Deportiva. No me queda más que estar presto a las preguntas que usted me realice, y yo estoy presto para contestarles y para lo que usted quiera. A pesar de que su vida, me imagino que le debió haber llevado muy lejos por el tema de su profesión, ¿usted sigue enamorado de Cotacachi? Por supuesto que sí. Desde luego es mi tierra natal. Aquí nací, aquí me crié, aquí di mis primeros pasos en el ámbito deportivo. Obviamente por mi profesión a la que escogí tuve que salir a muy temprana edad de acá, pero sin embargo mis raíces no me he olvidado jamás.
siempre he estado acá de vacaciones y ahora tuve la oportunidad de venir a radicarme acá y aquí estoy. Listo. Carlitos, ya hemos hecho esta introducción, se puede decir, pero yo quisiera preguntarle, ¿de dónde es Carlitos? ¿De qué parte de Cotacachi? Claro, yo soy del barrio San José. ¿Ya? Ahí nací, ahí me crié. Obviamente mis inicios fue ahí, jugando en la plazoleta del barrio San José. Teníamos un grupo de amigos, primos, y de ahí fue los inicios. Ahí empezamos a jugar en la calle, en la plazoleta, en los potrerillos que había en las alrededores de nuestras casas, y de ahí poco a poco fuimos incursionando en el ámbito deportivo. El Cotacachi de esa época debe ser totalmente distinto al Cotacachi que hay ahora, ¿no? Por supuesto, totalmente diferente. Ahora los niños no les dejamos salir ni a la esquina por el miedo a la delincuencia, por el miedo a lo que pueda pasar. Sin embargo, todavía nuestra tierra sigue siendo bendecida, todavía sigue siendo una de las ciudades más seguras del país, y por eso también que yo vine acá a radicarme acá. Sin embargo, antes era totalmente diferente. Podíamos salir a cualquier hora del día, de la noche, jugábamos hasta altas horas de la noche en la plazoleta, jugábamos altas horas de la noche en la calle, sin ningún peligro, sin ninguna situación que nos pueda, más que parábamos cuando pasaban los carros por las calles, y nada más que eso, y realmente ahora es complicado. O más que ese peligro, el peligro de la retada de los papás después por entrar tarde. Obviamente. No tanto eso, porque siempre fui disciplinado en ese aspecto. Mis padres siempre me inculcaron eso, el sentido de responsabilidad, el sentido de disciplina, y cuando ellos me decían a una hora, a esa hora tenía que estar en la casa. ¿Ya? ¿Hermanos? Entonces, sí, tengo una hermana. ¿Una hermana? Una hermana menor. Menor a mí. Ya, entonces me imagino que tenía que cuidar de la hermana también. No tanto, porque como le digo, con mi hermana somos 7 años de diferencia. Ah, ya. Entonces yo cuando estaba joven, mi hermana era una niña. Cuando yo me fui de acá, igual mi hermana seguía siendo una niña. Y realmente casi no tuve esa chance de tener que cuidarle a mi hermana como un hermano mayor. Bien, excelente. Usted habló hace un momento de un grupo de amigos, primos. ¿A quién recuerda, por ejemplo? Claro, mis primos, siempre los primos del barrio. Wilmer Gallegos, que ahora tiene una buceta en Transporte 6 de Julio, Willington Gallegos igual, que eran con los que principalmente jugábamos, con los que estábamos en contacto. Ellos también le hacían al deporte, ellos también jugaban conmigo, pero éramos de arriba abajo con ellos en la plazoleta, en el porterillo, a jugar a las bolas, a jugar a la plancha, a jugar a muchas cosas que de niño éramos incansables. Entonces, y el trompo. Usted, por ejemplo, andaba con los bolsillos llenitos de canicas, de bolas. Más que eso, como le digo, más que eso era con la pelota. ¿Ya? Con la pelota de fútbol, y así es que había mismo ya no se aburrieron ya del fútbol, íbamos a las bolas. ¿Ya? Íbamos a las bolas, a jugar la plancha con las monedas, y a jugar el yermis en las noches, a las quemadas, qué sé yo. Pero no dejábamos pasar el fútbol en ningún momento. Excelente, ¿no? ¿La primaria? La primaria la hice aquí, en la escuela 6 de Julio. Realmente de ahí tengo mis primeros compañeros futbolistas. ¿Ya? Creo que fuimos una camada, como se dice, ¿no? de excelentes deportistas desde la escuela. ¿Ya? Y los recuerdo perfectamente, que llegaron a ser también buenos deportistas, buenos compañeros. ¿Como quién, por ejemplo? Omar Praños, Circuito, ¿Ya? que es mi compañero. Darwin Serpa, que era arquero. Stalin Peterán también, que era arquero. Milton Montenegro, que también hasta ahora juega fútbol de la Unión. Cristian Salazar, el Mono Morales, César Morales, Luis Maigua, que todos ellos llegaron a jugar fútbol hasta ahora. Eso se refiere usted en el tema de la selección de la escuela, De la ¿no? escuela. Ya, De la escuela. ahí quiero yo hacer un paréntesis porque quisiera preguntarle, ¿cómo se reúnen? ¿Quién era el encargado? Porque siempre hay un profesor que es entusiasta, que le gusta el fútbol, Sí. que se mete de lleno. Realmente, nosotros teníamos un profesor de educación física, de apellido Tuapanta, pero realmente no era él el que le gustaba el fútbol, simplemente era el profesor de educación física. Pero el profesor que nos inculcaba esto es el señor Carlos Yepes, es el profesor Carlos Yepes. ¿Ya? De hecho, uno de los hijos también fue mi compañero en el CEDECOT, un hijo de él, y él era el que nos inculcaba, él era el que nos seleccionaba en la escuela.
Pero más que eso, eran las ganas de nosotros en nuestro grado. Nuestro grado siempre teníamos una rivalidad entre equipos, la Liga, el Nacional, el Quito, y formábamos en los recreos esa rivalidad y nos reuníamos y jugábamos. Y esa relación porque los recreos era solo fútbol, y esa rivalidad hizo que nos lleguemos a ser buenos deportistas de la final. Qué bueno, ¿no? Y me imagino que esto del tema de que el profesor Yepes les iba viendo era en los campeonatos internos de la escuela. Sabe que, como le digo, no había mucho antes. Ya. Antes era... Y de hecho creo que tuvimos solamente un campeonato en la escuela. Ya. Y fue al último, ya cuando estábamos creo en quinto y sexto grado, cuando hicieron un campeonato interescolar. Y que participamos con el resto de escuelas, la escuela Modesto Peña Herrera, la escuela de Quiroga, una escuela de Imantag, que participamos en un único campeonato en el estadio Francisco Espinas. Ahí fue la única vez que jugamos como campeonato. De ahí nada más. Después de eso, es que aquí hubo un señor, Byron Romo, y él también creo que a sí mismo buscaba talentos o lo que sea. Formó una pequeña selección de Cotacachi para participar. ¿Niños? Sí, de niños, estábamos en escuela. 11 años. Sí, 11 años. Para participar en Ibarra, un campeonato de la Copa Colacao, me acuerdo. Y ahí nos reunió a unos pocos alumnos de aquí, entre ellos la mayoría de nuestra escuela, otros de un poquito de las otras escuelas, y con ellos fuimos a participar en el primer campeonato en Ibarra. Era muy renombrada esa Copa Colacao, ¿no? Copa Colacao. Era como su nombre lo dice, Colacao era el auspiciante, entonces había de por medio algún tema de que los medios estén presentes. Era muy bonita esa Copa, ¿no? Sí. Excelente, ahí fue muy buena. Listo, luego pasamos al colegio. Ya no estudié aquí, me fui a estudiar en Ibarra. Estudié en el colegio Sánchez y Fuentes desde el primer curso. Manzanillo, entonces. Sí, ahí tuve la oportunidad de conocerle a mi buen amigo y compañero que también trabaja acá en el municipio, que es Cristian Paz. Fue mi compañero. Él también juega fútbol y hasta ahora también juega. Y ahí empezamos de cero, por decirlo así. Porque uno llegar de un cantón a una ciudad, a la capital de la provincia, que no le conocían, entonces siempre era algo nuevo para uno y adaptarse también a ese medio, porque allá ya venían desde la escuela, la escuela Don Bosco a la escuela, al colegio, era la mayoría y uno llegaba pero así tímido, medio avergonzado. Entonces fue duro. Al inicio yo no integré ninguna selección hasta más o menos tercer curso recién. Cuando ya estaba en tercer curso, ahí integré la primera selección de colegio. Antes de las selecciones de los colegios eran por categorías. Claro. Habían tercera, segunda y primera, por la edad. Claro, o era intermedia, superior, inferior. Sí, pero lo que yo me acuerdo era tercera, segunda y primera. Entonces ahí yo empecé en la tercera categoría, y ya estaba en tercer curso, y empecé en la tercera categoría, por mi edad. Yo ya me salí de la escuela de aquí de 5 años, entré a la escuela de 5 años y medio. Y ya en el colegio estaba con 11 años. Entonces en tercer año estaba recién en 13 años. Entonces alcanzaba todavía la tercera categoría. Ahí me acuerdo claramente de compañeros que también jugaron fútbol, de Otavalo, Henry Hernández, no sé si usted le conoce. Claro que sí. También es militar. Militar también. Sí, y él también estuvo integrando la selección del colegio. Emerson Uvidia también, que es compañero de la policía, que también es mi gran amigo y también futbolista de esa época. Qué bueno, ¿no? Esta cuestión también del tema, como digo yo, me imagino que el fútbol le ayudó mucho a adaptarse al colegio también. Por supuesto que sí. Sabe que eso era para mí lo mejor de lo mejor era jugar fútbol. Pero mis papás siempre me inculcaron el estudio, siempre me inculcaron que lo primero hay que ser un buen estudiante para que el resto venga por añadidura. Si era buen estudiante, podía ser un buen futbolista o un buen deportista. Y de hecho así fue. Yo aquí en la escuela me destaqué, en la escuela, fui al colegio, igual un destacado estudiante. Y de hecho eso me llevó a que también sea un destacado deportista, porque usted sabe que los deportistas suelen destacarse porque tienen disciplina, porque tienen responsabilidad, y eso es fundamental. Eso es lo que se va forjando desde que uno adopta el tema del deporte, ¿no? Así es. Porque sabe que
el partido es a las 3 y tiene que estar por lo menos media hora antes, entonces hablamos de puntualidad, por ejemplo. Sabemos que tenemos que ir a entrenar y sabemos que hay la responsabilidad de hacer los deberes para el otro día, entonces eso nos enseña a tener compromiso, a tener disciplina, a tener una buena conducta, y eso es lo importante del deporte, ¿no? Mire, cuando yo estuve en el colegio tuve dos profesores que los recuerdo y los recordaré toda la vida. Primero el profesor de educación física, el profesor licenciado Ricardo Vázquez, que era un tipo muy recto, que nos ponía a la raya, y era el primer entrenador del colegio. Después del colegio contrata a un entrenador, un exfutbolista del Barcelona de Guayaquil, se llamaba el profesor Gerardo Reynoso. Un hombre pero extremadamente estricto, un hombre que no tenía una boca florida, pero como que eso nos formaba el carácter. Él no tenía empacho de jalarle la oreja y sentarle en el campo, mandarle a pie en un transporte, qué sé yo. Entonces esas cosas fueron súper importantes para ir forjando nuestro carácter. Me imagino, ¿no? Y como digo, el tema del deporte siempre será un complemento, creo yo, necesario cuando uno quiere que los hijos se forjen en el tema de la disciplina, de los valores. Si es un deporte, al menos si es un deporte de equipo, pues el tema del trabajo en equipo, el tema de la valoración del trabajo del otro, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? ¿Cómo fue ya vestirse con la camiseta del Sánchez y Cifuentes? Porque hay que reconocer también de que en esa época, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero en esa época las rivalidades entre los colegios era temible, ¿no? Hablemos Sánchez San Francisco, Sánchez Teodoro, Sánchez 17 de Julio. Así es. Todos eran prácticamente clásicos en esa época. Mire, después de yo estar en la tercera categoría, ya ascendí a la segunda categoría. A la segunda categoría. En la primera categoría estaban un poquito más mayores que mí. De hecho, el prefecto de Imbabura, el economista Richard Calderón, él estaba en la primera categoría. También hacía el fútbol. Era el arquero de la selección de Sánchez y Fuentes. Mi primo Guillermo Cobos, que sí le conoció usted también, de Otavalo, él también estaba en la primera categoría. Y nosotros integramos la segunda categoría, y ahí estaban buenos futbolistas que después jugaron el 2 de marzo, Víctor Hugo Cadena, James Esteves, que fueron ya futbolistas del 2 de marzo de la profesional. Entonces, ahí integramos la segunda categoría, nos fue muy bien, quedamos campeones, como usted dice, con los clásicos del Teodoro especialmente, que era siempre un clásico rival. Me acuerdo claramente que en esos partidos eran a morir y siempre eran a doble vuelta. Jugábamos en Atuntaqui, jugábamos en Ibarra, en el estadio Ibarra, y en la final le ganamos al Teodoro 2-0. Con una excelente participación del equipo. Y los estadios azules de todos los colegios. Y me imagino que la hinchada del Teodoro, sobre todo, era una hinchada brava, hasta siempre, ¿no? Desde siempre. Sí, por supuesto que sí. Y era complicado el hecho de jugar también. Alguna vez nosotros también, como seleccionados del Colegio Otavalo, quedamos campeones allá en Ibarra, pero bueno, me parece que la semifinal fue con el Teodoro, le ganamos al Teodoro. Y pasamos a la final con el San Francisco, si no me equivoco. Y claro, de ahí era complicado salir. Solo del estadio era complicado salir. Claro, normalmente nosotros los jugadores no salíamos hasta que se termina todo. Las barras eran las que se tenían sus riñas ahí en las calles. Claro que sí. Carlitos, vamos a hacer una pequeña pausa. Por supuesto que sí. Vamos a volver ya con el tema un poquito más actual. Quisiera hablar sobre el fútbol ya como adulto. Nos contaba fuera de micrófonos que había sido parte de Cedecot, en qué equipos nomás jugó aquí en Cotacachi, y todo eso vamos a descubrirlo después de la pausa publicitaria, no sin antes agradecer a todos nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos de la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, a la Universidad Politécnica Salesiana Extensión Cayambe, 30 años transformando vidas, al Café Don León, y pues volvemos en un ratito nada más con más de la vida de... ya vamos a conversar sobre lo que le vine preguntando creo que todo el tiempo, ¿no? Vamos a conversar sobre lo que se dedica ahora también Carlitos, así es que volvemos con más de la vida de Carlos Arellano.
Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. I've been rolling so deep, I've been sipping by the week. Mixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the deep. Descubre tu vocación en la Universidad Politécnica Salesiana. Aquí recibirás una educación integral y de calidad que transforma vidas. Nuestra oferta en la extensión Cayambe incluye carreras como Ingeniería en Alimentos, donde la innovación y la seguridad alimentaria son nuestra prioridad. Ingeniería Agropecuaria, que te preparará para el desarrollo agrícola y ganadero sostenible. Licenciatura en Enfermería, formando profesionales con un profundo compromiso social y humano, y educación intercultural bilingüe para que puedas atender las necesidades de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Además, nuestro Instituto de Idiomas, en convenio con la Universidad de Cambridge, ofrece cursos de inglés hasta alcanzar el nivel B2. Como centro autorizado para el examen LinguaSkill, te ayudamos a potenciar tu desarrollo personal y profesional en un mundo cada vez más globalizado. Forma parte de esta gran familia. Para más información, visítanos en Cayambe, Avenida Natalia Jarrín, N385 y 9 de octubre. Llámanos al 3962-800, extensión 2509, o escríbenos por WhatsApp al 0999-213-871. Inscríbete hoy y vive una educación transformadora. Si eres parte de la UPS, eres parte de los grandes. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy conversando con Carlos Arellano. Él es un destacado. ¿Se dedica todavía al fútbol? ¿Juega todavía al fútbol? Sabe que lo hacemos ya como un grupo de amigos, cuando nos reunimos a hacerle a un picadito. ¿En qué edad nomás. está ahorita? 50 años. 50 años. Ya máster, supermáster, eso ya... Sabe que no ha habido la oportunidad por la situación de mi trabajo. Por el trabajo. Por el trabajo no ha habido complicado. Complicado comprometerse y luego quedar mal, ¿no? Exactamente, así es. Y como buen militar no se puede darse esos lujos, ¿no? La palabra es la palabra de honor. Muy bien, excelente. Eso es lo que, y yo creo que siempre debería prevalecer como era antes, ¿no? El tema de hacer lo que se dice, y eso es importante también. Queremos agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, al municipio de Cotacachi, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, al Asadero de Pollo Superpollo, el auténtico sabor cotacacheño, Comercial Isabelita, el Café Don León, y a la Universidad Politécnica Salesiana Extensión Cayambe. 30 años transformando vidas. Nos habíamos quedado, Carlitos, en esta situación de su paso por los colegiales allá en Ibarra. Y claro, me imagino que ahí fue forjando el tema del juego del fútbol. Hablaba también esta cuestión de que
pues prácticamente ahí encuentra también, me parece que la primera vez que es entrenado, digámoslo así, formalmente por una persona que entendía y conocía del fútbol. Y claro, ya venía con los fundamentos que prácticamente se los aprendió en la calle, ¿no? En el juego diario, en el potrero, y creo que eso es algo que todos los jugadores, creo yo, que han destacado siempre tendrán presente, ¿no? El tema de haber jugado en canchas que uno ni se imagina, remellado las piernas, remellado los brazos, siempre. Y ahora vamos a la parte ya más actual. Le decía yo, pues, dentro de su andar por el tema del fútbol, ¿a qué equipos representó aquí en Cotacache? Ya, yo me inicié en el Club Italia. El Club Italia es por el barrio, ¿no? Por el barrio San José. Porque el barrio San José precisamente tiene el club que es el Club Italia. Exactamente, el Club Italia. Me inicié a muy corta edad. Creo que tendría yo unos 13, 14 años cuando me hizo debutar. Un amigo, ¿no? Porque él era el que tomaba las riendas del equipo, el que dirigía, que en paz descanse, Patricio Chicaiza. Como le digo, tendría yo unos 13, 14 años. Hubo una época que el estadio Francisco Espinosa estaba siendo remodelado para un sudamericano que se jugó acá. Y nos tocó jugar en las canchas de Luis Ulpiano de la Torre. En el colegio. Sí, entonces ahí me hizo debutar a esa cortísima edad de 13, 14 años. ¿Qué sentía? Nervios. Nervios, obviamente, me temblaba todo. ¿De qué jugaba, Carlitos? Yo jugaba de número 8 o de 7. Ya. O de 8 o de 7. Siempre o sea, por esa banda. Quiere decir, Siempre de un volante central o abierto. Volante derecho. Volante derecho. Volante derecho Ya. y siempre por la banda derecha. Ya. Entonces siempre me desempeñaba por ahí. Entonces me hizo entrar en un partido y no podía parar ni una pelota. Es que era lógico. Del temor. Porque era muy joven. Pero eso me ayudó poco a poco a seguir. Después ya fui cogiéndole un poco más el ritmo. Me ayudaban también gente que era muy amiga mía. Gente de experiencia. Gente de experiencia. Jugaba Marcelo Carvajal, que es un gran futbolista, que era nuestro referente en el barrio. Los hermanos de Echeverría, que también eran unos excelentes futbolistas. Señor Aldaz, igual, que también jugaba muy bien al fútbol. Y entonces ellos me ayudaban de a poco, porque yo era joven, era guambra. Ahí me inicié. Después se da la coyuntura de que el Cedecos va a jugar la profesional, el primer campeonato profesional acá en Imbabura. Y obviamente también necesitaba sacar sus equipos sub-17 inicialmente. Y después la sub-20, pero iniciaba con la sub-17. Entonces en eso hace un selectivo acá en el Estadio Rumiñahui de todos los jóvenes que querían ir a probarse. Yo me fui porque me encantaba el fútbol. A la primera me cogió, me acuerdo, Yomar estaba ahí de coordinador y Lenin Uvidia, que en paz descanse también. Entonces ellos formaron el equipo, formamos el sub-17, porque tendría yo 15 años máximo, más o menos era en el 89, sí, 15 años. Entonces, pero ya era sub-17. Entonces fui a jugar y nos fue excelentemente bien en la primer campeonato que jugamos contra el 17 de julio y contra el Luz de América, el técnico estudiantil, que eran los primeros equipos. De Ibarra. Los 3 equipos de Ibarra. Y el Cedecos de acá. De aquí de Cotacache. Nos fue muy bien, quedamos campeones en esa categoría. No, quedamos subcampeones, me acuerdo. Recuerdo una anécdota. Ulises de la Cruz ya entrenaba con nosotros en el Sánchez y Cifuentes. Él no era del colegio Sánchez y Cifuentes. Él venía de su tierra, de Piquiucho. Se jalaba las 2 horas de clases del colegio para poder alcanzar el entrenamiento de la 1 de la tarde en el Sánchez y Cifuentes. Todos los días no asistía y Ulises entrenaba con nosotros. Cuando vamos a la sub-17, Ulises, contrincante del 17 de julio, o el técnico estudiantil, me acuerdo, del técnico estudiantil. Y un partido acá, nosotros ganábamos 2-0, y justo un penal para nosotros. ¿Quién va a cobrar? Carlos Arellano, que vaya a cobrar el penal. Era el 3-0, y le pegó al palo y se fue a la bola. Viene Ulises, 2 goles y nos empató el partido. Y eso fue la causa porque el último partido era con el Luz de América en Ibarra. Y ese partido teníamos que empatar para quedar campeones. Y nos ganaron 1-0. Nos ganaron 1-0 y perdimos. De ese equipo del Cedecos sub-17, de los que recuerdo, ¿no? Principalmente está Linterán, que era el arquero, y Santiago Morales. Santiago Morales, en la sub-17 él creo que tenía 13 años.
y jugaba ya en la sub-17. Menor para usted, Claro, Santiago. claro. ¿No? Entonces yo tenía 15, 16 años, él tenía 13, creo, más o menos ahí, 12, 13 años, y ya jugaba con nosotros. Ya. Entonces, de ahí vino la sub-20. Igual yo tendría 16 años, pero me promovieron a la sub-20. A la sub-20 igual recuerdo buenos amigos, buenos compañeros de esa selección. Y esa selección sí quedamos campeones. Ya. Porque eran buenos futbolistas. Igual contra los mismos rivales. Contra los mismos rivales, por el primer campeonato. Y el CDCOT quedó campeón. El CDCOT quedó campeón en la profesional. en la provincia, En la ¿no? profesional. Obviamente de ahí, nosotros entrenábamos ya la sub-20 con ellos. Éramos ya... Claro, el sparring. Sí, por eso que me acuerdo claramente de Clever Chalá, de William Ocles, Jomar también, que todavía estaba Nazareno ahí, también. Stanley Nazareno, que después yo jugué con él en el Bolívar, Clever Serpa, Popular Chaira. Entonces, gente de los que aprendí mucho, ¿no? Y ¿Cómo fue ese paso, por ejemplo, del CDCOT? ¿Qué sentía, por ejemplo? Porque hablar como siempre les digo, hablar del CDCOT en Cotacachi es hablar de una historia, de un momento de la historia en que yo creo que se revolucionó el tema del fútbol en Cotacachi, ¿no? Por supuesto. El CDCOT primero aquí era referente del cantón, ¿no es cierto? Era un club, estaba siempre, era campeón, subcampeón aquí el CDCOT de Cotacachi. Después iba a los intercantonales, igual hacía buenos papeles. Y de una al profesional, todo Cotacachi era el estadio lleno de cotacacheños, todos íbamos. Me acuerdo, mis familias, mis papás y todos íbamos al estadio a alentarle al club. El club tenía su barra propia aquí, era de lujo eso. Y cuando jugaba las inferiores, Igual, porque eran los partidos preliminares. Claro. Entonces era el preliminar de la sub-17 y el CDCO después la sub-20 y el CDCO de ahí. Entonces, jugar con esos estadios era lindo, era lo más bonito que hay. ¿Qué sentía Carlitos de ver a su familia en las gradas? Lo más bonito. A lo mejor su mamá. Sabe que eso es lo más gratificante que uno puede tener, porque mis padres siempre estuvieron ahí. Ya. Y eso es muy importante para que uno crezca en eso. Porque a veces que hay gente que vaya nomás, pues no, si quiere, vaya, páguese su pasaje, si quiere. No, mis papás estuvieron todo el tiempo ahí. Yeah. Todo el tiempo me apoyaban 100%, cuando jugaba con el colegio, cuando jugaba con el CDCO, cuando jugaba después ya en la escuela militar. Entonces todo el tiempo mis papás estuvieron presentes. ¿Cómo era, por ejemplo, el comportamiento de su papá cuando Carlitos Se por ahí peleaba. fallaba, por ejemplo? Y alguien insultaba a mi papi, se peleaba. Ah, ya. O sea, defendía. Claro, y salía por supuesto. Carlitos y si tuvo un mal papel, también había la represión, es decir, ¿no? No mucho. Le aconsejaba. Más bien, sí. Mi papi sabe que no era deportista. Ya. Mi papi siempre no fue un futbolista, no fue nada. El amor al fútbol más fue por el ámbito de un tío mío que jugaba fútbol en el Italia. Y por ahí me fue inclinado, porque mi papi, pero sí me apoyaban 100%. A donde vaya estaban. Ya. A donde vaya. Casi que no entendía mucho la táctica, más me veía nomás que jugaba y nada Ya. más. Pero siempre. ¿Algún gol? que Claro, recuerde? por supuesto. Recuerdo en la sub-20 del CDCOT, el último partido, creo que era la final, le hice gol a Sandro Borja. Ya. Sandro Borja fue el arquero de Luz de América. Allá. Ajá. Sandro Borja, que después pasó a Al ser Quito, del Quito, del Espoli, también, del ¿no? Aucas. Ajá. Sí, entonces ese fue. Espigado arquero. Claro, un espero alto. Alto, ¿no? Ahí le hice un sombrerito, justo al más alto, le hice un sombrerito en Ibarra. Ya. Eso Qué recuerdo bueno, qué claramente. bueno. Ya acostumbrado al tema de vestirse esas camisetas, me imagino que los nervios que sintió el primer partido con el Italia fueron ya se prácticamente perdieron. Sí, yéndose, ¿no? Se perdieron realmente. Y eso me sirvió, como le dije, porque primero fue el CDCOT y después prácticamente fue la senior acá. Claro. La senior del campeonato de aquí de Cotacachi. Y ahí igual jugó. Y después de eso, eso fue un trampolín ya lo primero para venir acá. Entonces de ahí ya jugamos aquí en el Bolívar 2 campeonatos, uno antes de irme a la escuela militar y otro después de estar en la escuela militar. Ya. Eso fue una anécdota que O sea, yo estando en la escuela militar vine a jugar acá y quedamos campeones O sea, en los francos aprovechaba En y los venía domingos. a jugar. en los domingos. ¿Cómo se sentía ahí? Como le digo, uno no mide el peligro, no mide las consecuencias, porque a uno lo que le gusta es jugar, en esa época al menos, que yo estaba en la época de que dejé el Bolívar y me fui tan joven, me fui de aquí de 17 años, yo entré a la escuela militar de 17 años, pero no me quería dejar de jugar. Y una de las anécdotas que, mire, yo venía los domingos de acá, jugaba el partido y me iba en la tarde, y jugaba y venía en la tarde. A Quito, ¿no? Sí, aquí a la escuela. Y un domingo vengo a jugar
y piso mal y me lesiono la rodilla. Pero la rodilla se hizo así, no podía ni caminar. ¿Cómo regreso a la escuela militar? Imagínense. Yo me estaba jugando mi estadía, mi profesión, porque me daban la baja. Entonces ahora lo puedo contar, porque gracias a Dios no pasó a mayores. Yo regresé allá, pucha, no formé en el primer parte, y como siempre nos mandaban a correr, a la primera vuelta yo me caí, porque no podía intencionalmente caminar. Claro, no podía ni caminar. Entonces me caí y que me lesioné en las gradas. Mira cómo tengo las rodillas, me lesioné en las gradas. Entonces, gracias a eso, al policlínico. Ya ahí me curaron, ya pasé como 15 días inmovilizado porque tuve una distinción de ligamentos porque se me hizo la rodilla así. Ya. Pero gracias a Dios, con rehabilitación de todos los días, ahí pude salir adelante. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya pasado eso y no haya pasado a mayores, porque seguramente no estuviéramos sentados aquí conversando lo que estamos conversando. Así es. Usted hablaba de que prácticamente el paso por el tema del fútbol fue demasiado rápido, ¿no? 13, 15 años jugando ya en la 17, muy corto. 16, 17 años jugando ya en la sub-20, y prácticamente ahí se corta el tema del fútbol porque usted decide emprender el camino a la formación, a la instrucción militar. ¿Por qué? ¿Qué le empujó a tomar esa decisión? Sabe que siempre estuvo por mi mente el querer ser militar. De hecho, cuando yo terminé la escuela, aquí en la 6 de julio, mis papás quisieron mandarme al colegio militar, a Quito. ¿Ya? Entonces ellos averiguaron, hicieron los prospectos y todo, pero como no teníamos, o sea, una familia ahí para que diga que le voy a tener allá, mis papás querían que yo entre directamente a que esté interno ahí. Allá. Que esté interno. Pero el colegio militar no había internado. Entonces la escuela militar sí, pero ya donde... Entonces dijeron, no, es muy chiquito, que se va a ir a Quito, entonces no vamos nomás por este lado. Entonces de ahí ya tenía yo esa sangre de que, ¿no? Que quería ser, me gustaba la vida militar, pero también me encantaba el fútbol. O sea, era de poner en una balanza. Pero obviamente uno también hay que ser un poquito más inteligente. Usted sabe que esta parte del fútbol, aparte de que ser disciplinado, responsable, también hay que tener mucha suerte. Mucha suerte. Usted sabe que grandes futbolistas no han llegado por hecho de que a lo mejor prefieren a alguien de color, porque así es esto, así es el fútbol. Y entonces dije, no, vamos a asegurar la profesión, que sí me gusta, no es que escucha, no me gusta, me gustaba. Y de hecho adentro también pude hacer fútbol. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo de preparación? 4 años. 4 años de preparación, 4 ¿no? años. En la escuela que queda por Parcayacu. Eso es por... Vía la mitad del mundo. Vía la mitad del mundo. Bajando hacia Pomasqui. Exactamente. ¿No? Ahí, sí, perfecto. ¿Qué sentía el hecho de tomar esa decisión difícil, no dura? Porque yo digo, despegarse del tema de lo que a uno le gusta es difícil, es duro. Y más aún enfrentarse en ese tiempo al tema militar, que era complicado, no era complejo, porque era prácticamente, no sé cómo sería en ese tiempo, pero hablaban de que, por ejemplo, era más o menos 3, 4, 6 meses en las que pasaba completamente encerrado, sin salir, y luego como que ya se iba a salir. No, de hecho, es muy duro para un civil que va sin conocimiento de nada, simplemente por las ganas, es muy complicado. Allá también hay un colegio militar y de hecho los estudiantes del colegio militar, la mayoría van a la escuela militar. Y ellos ya van con conocimiento. Pues ellos son los formal. Los capos, ellos son los que saben más que nosotros. Y a nosotros que somos de provincia, los que vamos sin conocimiento, nos dicen baches, porque somos bachilleres. No somos nada más, ellos ya son soldados de reserva, subtenientes de reserva. Como cadetes. Claro, y ellos ya son, nosotros también vamos a ser cadetes, pero reclutas, pero ellos ya son lo máximo. Pero no, al inicio obviamente como cualquier situación, gente que se va con la baja al día siguiente, a los 8 días, al mes, a los 2 meses. Desertores. Porque es duro, pero como le dije, cuando uno tiene disciplina, cuando tiene convicción y responsabilidad de que lo que escogió va a ser su vida, no hay nada no hay obstáculo que le impida. ¿Pero pensó en algún momento eso? Por supuesto que sí. ¿Pensó? Por supuesto que sí. ¿Qué hago aquí? Por supuesto que sí. El que diga que no ha pensado eso está mintiendo. Porque
es tan duro la formación inicial, es muy duro. Ya se le vienen cosas a la mente de que esto, ya mañana me voy, chuta, ¿yo qué hago aquí? Como En usted mi casa dice, estoy mejor. por supuesto, el confort que tenía en la casa es insuperable. Pero como le digo, es las ganas de querer, aunque sea enfermo, aunque sea lesionado, aunque sea, ahí vamos, y eso le va formando. La parte psicológica es importante en la vida militar, lo que le dicen, lo que le hablan, le entra por aquí, le sale por acá, y se acabó. ¿Le ayudó el tema del fútbol? Por supuesto. No que solo sí. en el tema, me imagino que el tema físico, ¿no? Porque el hecho ya de haber estado entrenando, de ser un futbolista que estuvo en un equipo profesional, en las inferiores del equipo profesional, eso daba para tener una buena capacidad física, una buena condición física, y eso me imagino le ayudó también en la... Sabe que la capacidad física que se requiere para ser militar se va adquiriendo día a día ya. Ya, Porque acá el entrenamiento que se hace en la parte de fútbol no es tan físico, o sea, no es tan físico como para soportar la vida de un soldado, pero se va adquiriendo día a día. claro. Lo que sí me ayudó es la parte anaeróbica, obviamente, ¿no? La velocidad, porque aquí en el fútbol se maneja más la parte anaeróbica de piques, todo eso, que le ayuda al organismo a resistir un poco. Pero hay otras cosas, pues. Hay otras cosas, hay natación. Hay natación utilitaria que aquí yo no he hecho nunca. Y eso para mí fue durísimo. Claro, fue me durísimo. imagino que sí. Duro. De hecho, yo tenía que entrenar extra para poder pasar las pruebas de natación. Qué bueno este tema también. ¿El fútbol le ayudó ya adentro? Me imagino, a lo mejor jugar con los Mire, los jefes. es duro también eso, porque hay 4 años. De los 4 años, 3 están sobre usted, uno es recluta y todos están sobre usted. Llegar a la selección de la escuela militar es complicadísimo, es muy complicado. Yo llegué a la selección de la escuela militar en 3er año. Cuando estaba en 3er año recién integré a la selección de la escuela militar. Ya con más de antigüedad que los... Claro, pero eso me sirvió también. Tuvimos la oportunidad de participar en el campeonato amateur de Pichincha. Ya. La escuela militar participó y ganó y quedamos vicecampeones de la zona de Pichincha. Ya. La ESPE fue campeón, la escuela militar subcampeón y jugábamos el Zonal. El Zonal. O sea, era increíble, o sea, son unos partidos. Y me imagino imagínese. que eso también le ayudó un poco para, digámoslo así, librarse del otro tema que era el tema físico. No, porque eso no era claudicable. Ah, ya. No, nada. No era negociable. Lo único que nos librábamos de ser parte de la selección que jugábamos del campeonato amateur es que no hacíamos los guardia el fin de semana. Ah, ya, claro. Porque íbamos a jugar, no hacíamos la guardia fin de semana. Entonces jugábamos sábado y al francos regresábamos. Jugábamos domingo, francos del sábado y el domingo al partido. Pero no hacíamos guardias los fines de semana. Ya. Pero de ahí las pruebas, eso sin duda. No, eso tiene que darlo, porque tiene que dar. Listo, Carlitos. Excelente, ¿no? El tema de esto del deporte, yo creo que abre muchas puertas y sobre todo también, como digo yo, forja el tema de la personalidad que tiene uno, ¿no? Dentro de la profesión también, y esto me causó también bastante admiración, cuando cuadrábamos la entrevista a la persona que nos ayudó con esto, me decía, él es piloto, y yo no me imaginaba que era piloto de helicópteros, de piloto comercial de aviación. Yo me imaginaba que me decía que era piloto de carreras, de carros, ¿no? Entonces, cuando conversamos la primera vez, me dice, no, yo soy piloto de aviación. Y claro, yo ahí ya con las preguntas un tanto ingenuas también, ¿no? El tema de si no le da miedo y todo. ¿Cuándo decide ya optar por el tema de la aviación? Mire, eso también fue desde pequeño. Porque siempre que mis papás me llevaban a Quito, siempre pasábamos por el aeropuerto y ver un avión, eso para mí era lo máximo. Para los chagritas era... Siempre eso, uno siempre sueña con eso. Claro. Sueña que ojalá algún día, pero es una montaña. Igual cuando uno está en el ejército, también es una montaña ser piloto. Es una montaña, usted no sabe lo difícil que es. Porque decían, ¿no? Que hay que ser palancoso, que hay que tener amistades, que hay que hacer cosas. Y yo, hijo de maestro Lucho, porque así es, la vida militar uno se destaca después de adentro, pero para llegar allá no le conoce nadie. Pero la verdad no fue así, la verdad fue mérito. Optamos por hacer el curso de pilotos, hicieron un llamamiento a 3 promociones de subtenientes, dimos las pruebas y realmente aprobamos. Se abrieron las puertas así, o sea, no hubo ningún obstáculo. Por suerte, y como le digo, siempre fui buen estudiante,
El deportista lo adquirí, el físico lo adquirí adentro, pruebas psicológicas, pruebas médicas, las pasé sin ningún problema y se abrieron las puertas. Y ya cuando llegué dije, esta es mi vida, porque ser piloto, primero hay que tener vocación, al que le gusta ser piloto. Porque no es fácil estar en el aire, no es fácil estar en riesgo todo el tiempo, porque está en riesgo todo el tiempo. Pero como siempre digo yo, saliendo de aquí en la esquina me puedo atropellar un carro y el riesgo está permanente siempre. Y usted recordará, Carlitos, que la primera pregunta que yo le hice es, ¿no tiene miedo? Jamás. Yo me siento más seguro en el aire, pero cuando yo estoy volando. Cuando voy de pasajero, no. Cuando voy de pasajero siempre está el temor. Y me imagino que, bueno, fuera de micrófonos, antes de la entrevista íbamos conversando y me decía que por el tema del trabajo usted viaja a la zona de Morona, Santiago, ¿no? Ahí es donde... Ahora estamos ahí. Y claro, sale hacia Loja en helicóptero, me imagino, y de Loja viene... No, por tierra salimos aquí por tierra. Pero viene de Loja hacia acá en avión, entonces me imagino los nervios de punta. Claro, y de hecho, porque el aeropuerto de Loja es muy complicado ¿no? para entrar y para salir. Entonces siempre uno se encomienda a Dios nomás, porque uno no está en los mandos. Como le digo, cuando uno está en los mandos, yo me siento seguro. Cuando yo estoy piloteando. Por más vientos que haga, por más vientos, sé que yo tengo el control de la aeronave. Pero cuando estoy de pasajero, sí, siempre. ¿Cuánto tiempo le costó el tema de prepararse en el tema de la aviación? El curso de pilotos dura un año en el ejército, un año completo. Y después es un entrenamiento de toda la vida porque usted va aprendiendo, la experiencia la va ganando día a día. ¿Cómo hace, por ejemplo, yo me imagino esto, no sé si estoy hablando de verdad, pero a mí cuando me enseñaron a manejar el carro me decía mi papá, siéntate aquí, haz esto, haz este otro y ya, ¿no? Y si se acababa mal el carro, se apagaba el carro y no pasaba nada. ¿Cómo es en el tema de la aviación el hecho porque ahí les califican con la suma de horas de vuelo, ¿no? Claro. ¿Va teniendo experiencia con eso? En el curso de pilotos, como le digo, hay fases, y usted va pasando fases. Cada fase tiene un cierto número de horas. Pero no es como en la aviación comercial. Si usted en civil se va a hacer un curso de piloto comercial en la aviación civil, usted probablemente paga hasta aprender a volar en la aviación civil. Si el curso dura 60 horas y en las 60 horas usted no aprendió, paga unas 10 más, paga unas 20 más, pero se está pagando y hasta que aprende. En el ejército no es así. En el ejército tenemos un cierto límite de horas porque el ejército le está pagando a usted el curso. Entonces hay fases. La primera fase de vuelo solo son 20 horas. Si en las 20 horas usted no aprendió a volar y a volar solo, simplemente gracias. Simplemente gracias. Pasó la primera fase, vamos a la segunda fase, que es la más complicada, que es el vuelo de campaña. Si no pasó, gracias. Entonces hay retos. Entonces, ¿a qué se refiere con el vuelo de campaña? El vuelo de campaña a usted le enseñan a tomar decisiones. La primera fase le enseñan a volar. O sea, simplemente despega un circuito y aterriza. Despega un circuito y aterriza. Aprendió a mover los fierros y a aterrizar. Pero ya la fase de campaña usted le enseña a tomar decisiones para aterrizar o no en ciertos puntos. Entonces ahí usted decide, de acuerdo a unas maniobras que se hace en función del viento, en función del sol, en función de obstáculos, si puede o no puede aterrizar. Y usted decide. Hay veces que usted decide mal, fue matarse. Entonces ese es ya el criterio. En la segunda fase forman el criterio. La tercera fase viene ya navegación, donde usted ya va de una ciudad a otra. Y así después viene el vuelo de montaña, que es de vuelo en la cordillera, que también es otro tipo de vuelo de emergencias. Entonces hay diferentes fases que usted a la final en un año... Compare la primera vez que jugó con el Italia con la primera vez que voló. Me imagino que los nervios, ¿no? Por supuesto que sí. La primera vez que a uno le hacen volar es para decidirse si usted quiere ser piloto de aviones o ser piloto de helicópteros. Cuando usted se sube a una cabina de avión, es lo que me pasó a mí, ¿no? La cabina está acá, yo solo veía el cielo y no veía nada más que los instrumentos. Entonces para mí ese vuelo no, ya dije que aquí no veo nada. Me suben al helicóptero, el helicóptero totalmente panorámico, veía todo. Este es lo mío, ¿no? Esto es lo mío. Entonces... Y obviamente, pero es los nervios de la ¿Qué primera nivel vez. De concentración debe tener un piloto? 100%. ¿Sí? 100%. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque usted tiene que estar familiarizado con todas las maniobras, especialmente de emergencias. Porque usted no sabe cuándo le va a ocurrir una emergencia.
¿Ha tenido emergencias dentro de los aviones, de los helicópteros? Por supuesto que sí. Fue una sola vez la que me asusté más y después de esa tuve recién una pequeña emergencia también que fue un susto, realmente lo pude controlar, pero la primera vez cuando estuve en el ejército fue realmente... ¿Qué pasó? Me voy a contar rapidito porque yo creo que por el tiempo no nos permite conversar. Estábamos haciendo yo terminé el curso de instrumentos en helicópteros. Me fui a cumplir una comisión a Machala en un vuelo solo con el mecánico. Y yo como había terminado el curso de instrumentos ya me creía yo que ya podía hacer todo. Despegué instrumental, me fui a Machala en el descenso instrumental, tuve una pequeña desorientación espacial porque estaba metido en nubes. Y el rato de hacer una corrección, hice una corrección muy brusca. Y en instrumentos hay que hacer unas correcciones muy milimétricas. Pero eran los primeros vuelos que hacían instrumentos yo. ¿Instrumentos quiere decir? Sin nada, solo ver los instrumentos. Solo ver los paneles y nada afuera. Con 100% concentrado en el panel de instrumentos. Usted tiene que confiar en los instrumentos. Volar solamente con instrumentos. A los instrumentos se refiere al tema del altímetro, anemómetro, bariómetro, horizonte artificial, que es el primero. Entonces, si usted se hace una mala corrección, porque no sabe, está en nubes. Está ciego. Está ciego. Si usted hace una mala corrección muy brusca, puede desorientarse fácilmente. Entonces, lo que me pasó a mí. Hice una corrección, para mí era suave, pero no sabía que lo hice bruscamente. Y el helicóptero se me desconchinfló, en otras palabras. Y empecé a caer. Entonces yo lo único, y en nubes, no sabía ni dónde estaba. Entonces hubo una reacción de supervivencia, pude controlar la aeronave y salí de la nube. Salí de la nube, ya a unos 700 pies había techo, de la nube había techo, y pude salir y controlar. Pero eso fue un susto que siempre lo cuento a todo el mundo, especialmente porque yo soy instructor de instrumentos, y a mis alumnos de los cursos de instrumentos, yo siempre la primera clase es esa, conversarles lo que me pasó para que no se sobreestimen. Porque uno cuando llega a saber algo más, no tiene que subestimarse. No debe confiarse, ¿no? Cada hora de vuelo es un aprendizaje. Cada hora de vuelo es un aprendizaje. Así es, Carlitos. Lastimosamente siempre el tiempo nos quedará corto. Mi admiración siempre por esta profesión que digo, yo como le digo siempre, la primera vez que pudimos tener el contacto con usted, me parece que estaba igual en Franco, estaba por aquí, pero ya viajaba, que me parece que a los 2 o 3 días. Y claro, después me escribió cuando ya estaba me imagino que en campamento, en base. Y me decía, y yo la primera pregunta que se me ocurría, porque hasta ese momento no sabía que era piloto de helicóptero, ¿no? Y le preguntaba y le decía, ¿tiene miedo? Y me decía, todo el tiempo tengo miedo. Pero igual, o sea, la muerte es una cuestión que está latente en cada uno de nosotros, ¿no? Puede ser, como decía usted, cruzando la calle, pisando una cáscara de plátano en la acera. Pero usted es el trabajo arriesgado. Como dice, el tema de estar usted en controles va a ser totalmente, y eso es lo que nos pasa creo que a todos, inclusive en el vehículo. Cuando uno está manejando, se siente la confianza de que está manejando, toma las decisiones y todo. Pero cuando uno va de copiloto es complejo y complicado. Carlitos, yo le agradezco, más bien le felicito por esta profesión que tiene usted. Como dice usted, creo que ama su profesión tanto como amó el fútbol también, y eso es algo que en realidad hay que admirar, hay que tener presente de que, por ejemplo, hay un cotacacheño que sigue volando y surcando los aires, en este caso allá por el oriente ecuatoriano. Y si no hubiera sido piloto, si no hubiera sido militar, ¿qué a lo mejor le hubiera gustado ser, Carlitos? Sabe que yo lo que siempre les cuento a mis hijos, por eso es que mis hijos siempre me dicen, papi, tú dibujas muy bien. Digo, si realmente, si no hubiese sido militar, yo hubiese sido un buen arquitecto. Recién hice la casa aquí en Cotacachi, que es mi tierra. Y de hecho yo al arquitecto le daba mis ideas, ¿no? Porque quería como yo. Y después me tocó a mí mismo diseñar algunas cosas con el albañil, con el maestro mayor. Y realmente ellos decían, pucha, si usted es el que está llevando la obra. Entonces me gustaba diseñar. En el colegio, de hecho, me destaqué mucho en el dibujo técnico. Lo hacía, pero perfecta las cosas. Entonces, siempre fue mi frustración.
Si no hubiese sido militar, hubiese sido un buen arquitecto. Qué bueno, Carlitos. La última cosa, ¿qué le ha dejado el deporte? Sabe que el deporte me ha dejado primero disciplina y mucha responsabilidad. Como le digo, para llegar usted a sentirse feliz haciendo lo que hace, tiene que tener mucha disciplina y mucha responsabilidad. Y eso es lo que nos han inculcado nuestros padres. De hecho, yo que siempre les diría aquí a la niñez o a los jóvenes, es que en cualquier cosa que hagan, no solo en el deporte, no solo en una profesión que uno escoja, sino en todo, es parte de la vida, ser responsable, ser puntual, ser disciplinado. Un buen ciudadano, ¿no? Exactamente. Y ese es el legado que uno debe dejar siempre, ser buena persona, ser buena persona. Yo siempre a los deportistas destacados, de hecho yo sigo mucho deporte, pucha, para mí el deporte es todo. Yo veo Fórmula 1, veo básquet, veo fútbol, veo las maratones, veo las marchas. Yo soy de los que me levanto a las 2, 3 de la mañana a ver el deporte, el que me pasaba 5 horas viendo un partido de Federer. Entonces, eso es disciplina, Si a uno le gusta, tiene que ser así, disciplinado. De hecho, estas últimas Olimpiadas me cogió justo Franco, que me vi todas las competencias, porque es lo que me gusta. Entonces, si usted tiene algo que le gusta, hágalo, pero hágalo bien. Pero al otro día, si tiene que levantarse a las 6 de la mañana, tiene que hacerlo. Tiene que estar formado, tiene que estar en su sitio de trabajo. Y no porque yo me malanoché, porque yo quise malanocharme, el otro día no me levanto. Entonces eso es lo principal que hay que inculcar a la niñez. Y cualquier cosa, como le digo, un bailarín, uno que le guste la música, la música hay que ser disciplinado. Entonces creo que eso es lo más importante que se debe dejar a la juventud y a nuestra niñez. Carlitos, muchas gracias, le agradezco por haber estado aquí. A usted, estimado Iván, muy amable. Me llevo, como le digo, la admiración por la profesión que tiene, por el don de gentes también, porque uno capta claramente el tema de la energía que usted irradia, y eso es el hecho de estar enamorado de su profesión, de saber que está cumpliendo con lo que le gusta, y eso es bonito, ¿no? Encontrarse con gente así en la vida es bonito. ¿Cuántos hijos tiene? 3 hijos. 3 hijos. El primero futbolista. Algunos se está inclinando por el primero futbolista. Chévere. El primero futbolista. Muy bien. Excelente, Carlitos. Bueno, hemos llegado a la parte final. Siempre el tiempo nos queda corto en las entrevistas, pero como le digo yo, mi admiración, mi respeto por el hecho de haber respetado su vocación, y sobre todo el hecho de haber construido a través del fútbol también una profesión que es bastante complicada y difícil como la militar, y ahora también el tema de la aviación. Muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros nos despedimos también, siempre agradeciendo a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacache, al municipio de Cotacache, a la Cooperativa de Recrédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transporte de Aerotaxi, a la Cevichería y Marisquería Señor Camarón, al Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, al Café Don León, a la Universidad Politécnica Salesiana Extensión Cayambe. 30 años transformando vidas, y con nosotros pues será hasta una próxima oportunidad, la próxima semana, con un invitado más aquí en Huella Deportiva, un café con Carlitos. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café con. Bueno, Carlitos, a mí sí me ha causado bastante, como digo, admiración el tema de, inclusive los videos que me habían mandado indicándome qué es lo que se encarga de hacer el día de hoy, y pues le he visto que ahora maneja una línea, ¿no? ¿Qué pasó, Juan? ¿Desde dónde está así? Desde la antigua. ¿Desde cuál? Córtale y mírale cuál es la pregunta.